Esta semana estuvimos con Mauro Gorgerino, médico veterinario de la localidad de Porteña. Le preguntamos a él sobre el estrés calórico, qué consideraciones había que tener, sobre qué categorías hay que trabajar y también cuáles son las estrategias posibles para aplicar en el sector tambero. La verdad que hay muchas de las cosas que podemos hacer que van a tener un impacto a futuro, pero a futuro te puedo hablar de 2 o 3 años, porque hoy una ternerita en el útero de su madre que tenga estrés calórico, su mamá ya le impacta a ella y se sabe que también cuando a la nieta de esta vaca, digámoslo de alguna manera, esta hijita que está dentro cuando nazca, va a tener a otros hijos más que ya tienen el efecto negativo del estrés calórico porque ella en el útero de su madre ha atravesado un momento de estrés calórico. Entonces, todo lo que hay por hacer en todo esto, mucho en la primera instancia tiene que ver sobre la vaca adulta. Pero esto no significa que en el recién nacido o en las recrías de las vaquillonas no tengan impacto. Todas tienen, Marcio, muchísimo impacto negativo. La verdad que es tan abrumador la pérdida que ocasiona el estrés calórico que se puede medir hasta en el equipo de frío, se puede medir en la performance reproductiva, ¿sí? En los meses de verano y de mucho calor la reproducción pasa de tener de una tasa de concepción que en la buena época del año ronda el 40, 45 y con un 50% a primo inseminación. Depende de los veranos, depende del estrés calórico, podés caer a un 20 de tasa de concepción y un 15, un 18 a primer servicio, o sea, el doble o menos. Y pudiste haber estado en 40, 42 litros por vaca por día en la buena época del año y pudiste haber caído a 28, 29 litros en la época de estrés calórico. Entonces las pérdidas son económicas, pero cuantiosísimas y ya se pueden medir. Y las herramientas que tenemos para recomendarle a los productores, siempre y cuando no estemos hablando de galpón todavía, son de un costo que en realidad la tasa de retorno que tiene esa inversión que hace el productor son las más rápidas en devoluciones, ¿sí? El impacto es tremendamente positivo, lo poco que podemos hacer es la ayuda que tiene para ese productor, ¿no? Hablando en los sistemas de producción de leche de la Argentina, en los semis intensivos y en los intensivos llamados dry lots, no cabe duda que la mejor opción es la sombra, y a posterior en la sala de ordeño, o sea en la sala de espera anterior al ordeño, trabajar muy bien con la ventilación y la aspersión. Mucho más para inventar en esto no tenemos. Lo que sí tenemos que entender que estamos frente a un cambio climático y las cosas fueron cambiando. Yo me acuerdo hará 15 años atrás cuando empezamos a trabajar con este tema recomendábamos, un ejemplo, en los piquetes las medias sombras 3 metros cuadrados por vaca. Hoy se sabe que son 7 metros cuadrados por vaca. Pero vos fíjate que hay productores que todavía no entendieron la de los 3 metros cuadrados porque no hicieron nada, y sobre muchos productores ya están trabajando en las 3 metros cuadrados y hoy le estamos diciendo que son 5, 6 o 7 metros cuadrados para que se vea el impacto positivo. La aspersión antes era una leve neblina que se hacía arriba del animal y hoy por hoy se sabe que es una gota gruesa, que realmente moje a ese animal y después un secado posterior con respecto a la ventilación que se le ofrece dentro del tambo, ¿no? Y cuando hablas de aspersión, ¿es solo para el rodeo que está en ordeñe o para las otras categorías también le corresponde? Muy buena pregunta. La verdad que estamos acostumbrados a verlo en la vaca en lactancia nomás. Hay muchos impactos positivos sobre la vaca seca, ¿sí? Sobre la vaca seca y la vaca que es el close-up completo, seca y preparto propiamente dicho. Si uno la pudiera aspersar también 2 veces al día, el impacto que tiene positivo para la próxima producción de leche, para la próxima reproducción de esa vaca, y para esa ternerita que está en el útero, que esté o no esté bajo estrés calórico, el impacto es sumamente diferente, ¿no? La ecuación económica siempre va a estar muy beneficiada por más que la vaca esté en el periodo seco, que no es un periodo productivo, pero el beneficio que le hacemos para que arranque su próxima lactancia bien y su parto bien es extraordinario. Respecto a la reproducción, ¿cuál es la estrategia? ¿Para el que está inseminando le conviene largar toros sobre esas vacas que no están preñadas a esa altura o conviene seguir inseminando? No, indudablemente conviene trabajar en el ambiente. A ver, vayamos un poquito a complejizar la situación. Si uno habla de galpones hoy acá en la Argentina, nosotros tenemos 2 clases de galpones. Los galpones en los que vos trabajás el ambiente y en galpones en los que trabajás en la vaca. Casi que en la Argentina galpones que trabajás el ambiente no existen, son muy costosos, ¿sí? Eso es porque vos trabajás el ambiente, ¿sí? En los galpones que hay acá en la Argentina vamos a trabajar todavía sobre el animal. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el ITH externo se te mete dentro del galpón, se te va a complicar también, ¿tá? Bueno, esta es nuestra situación que nosotros tenemos hoy. A partir de ahí, si se entendió lo que quiero decir, no tiene ningún sentido dejar de inseminar
y no hemos trabajado la manipulación del calor de la vaca, y largar un toro, porque el toro va a estar en el mismo o peor estrés calórico que la vaca. Entonces ahora el esperma va a estar en malas condiciones en ese testículo del toro, pero el toro bajo estrés calórico, más el ovocito de la vaca, ¿sí? En este caso la recomendación bajo ningún concepto es largar un toro, es seguir inseminando, pero tratar de refrescar a esta vaca. En vacas lecheras siempre hay un poco lo que llamamos dietas más frescas también, ¿sí? Tratar de que sean esas dietas con características no tan fermentadas a nivel ruminal, porque eso genera temperatura corporal y eso jode más todavía, digamos, alguna cuestión al estrés calórico. Entonces hay formas de balancear dietas que sean más frescas, con más pasante, entonces la vaca puede estar atravesando o ayudarlo a través de la nutrición a atravesar mejor ese estrés calórico, ¿sí? Con respecto a los momentos de ordeñe, yo siempre digo que la vaca tenemos que tratar de ordeñarla cuando ella no está consumiendo alimentos. En los momentos en los cuales ella está en descanso, en ese momento tratar de ordeñarla en el verano. Uno ve que es costumbre ordeñar bien de madrugada en los tambos, y la verdad que la vaca bien de madrugada es donde está comiendo, porque está fresco todavía. Cuando ella ya 9, 10 de la mañana no quiere más comer, que busca ir a la sombra y se queda parada, que en realidad paró de comer, no está haciendo nada, no está descansando porque tampoco tiene donde echarse, porque están todas paradas bajo la media sombra, es ahí donde hay que aprovechar los momentos de ordeño, ¿sí? Entonces, los momentos más jodidos del día, que la vaca no come y no puede descansar, utilizarlo para ordeñarla, y a su vez para refrescarla en ese momento, ¿sí? Eso es fundamental. Mira, yo lo que sí te digo es tratar de entender el concepto que hoy tiene una vaca. Todo lo que nosotros tratamos de hacer en una vaca de alta producción es entendiendo de que el estrés calórico lo primero que va a hacer es disminuir el consumo de materia seca. Y cuando la vaca para de comer, empiezan todos los problemas. Obviamente, los económicos en primera instancia, porque para de comer, para de producir y disminuye su fertilidad abismalmente, ¿tá? A su vez pierde estado corporal y de ahí empiezan todas las enfermedades habidas y por haber. Entonces nosotros tenemos que centrarnos en esa situación. Tratar de trabajar en estos animales dando bienestar y confort para que ella no pare de comer, que no reduzca el consumo de materia seca. Y a partir de ahí todo lo que hagamos va a estar en beneficio de todo el sistema productivo. Hoy sabemos que una vaca bien manejada en el periodo de seca y preparto, una ternerita que estaba en su útero en preparto, que nace bajo estrés calórico versus que la de no, nace con 7 kilos menos una ternerita en nacimiento. Y nos hacemos un montón de perjuicios para que nuestras terneras nazcan bien al momento del parto, y por ahí la estamos errando acá. Y en realidad nosotros tenemos datos propios de que vimos que no es tanto la producción en sí lo que amerita. Muchas veces te preguntan, pero Mauro, secamos las vacas y ¿qué pasa con...? Mira, analizando lactancia cerrada 305 días, las vacas que parieron en diciembre, enero, febrero y marzo, en cierta manera no tuvieron significancias productivas a 305 días. Entonces uno dice, ¿y por qué entonces? Bueno, la cuestión es clara, es todo lo peripartal. Las vacas que parieron en noviembre, diciembre y enero, ¿sí? En realidad todo el entorno de parto, metritis, retención de placenta, desplazamiento de abomazo, fertilidad posterior y todo lo demás, tiene un problema nefasto. Y por eso no queremos tener partos en diciembre, enero y febrero. Ahora, una vaca parida en marzo, uno pensaría que debería producir mucho más. Sí y no, sí entendimos el mensaje. ¿Por qué? Porque si yo la refresco en ese momento, en periodo de seca y preparto, que sería diciembre, enero, febrero, en el periodo de preparto la refresqué, va a producir más. Pero si no la refresqué, la gente está esperando que las vacas que paran en marzo y en abril den más leche. Cuando vos vas a los campos, Marci, te sentás a hablar con un productor, y la leche empieza a partir de mayo en adelante porque empezaron los frescos. Sí, es así, pero no es tan así. La cuestión está que las vacas que paren en marzo y en abril, si no las hemos refrescado, cuando hicieron su periodo de seca en enero y en febrero, no producen más leche. ¿Se entiende el concepto? Entonces, refrescarla en sus periodos de close-up, seca y preparto, en los momentos calóricos muy sofocantes, que ella te lo va a pagar, pero muchísimo, te la va a devolver esa plata.